Muy buenas y bienvenido a mi canal Virtus Veritas. ¿Alguna vez has tenido la sensación o tal pensamiento de que el mundo que nos rodea podría ser creado en una computadora enorme y poderosa y que de hecho estás rodeado de programas? Bueno, a primera vista parece absurdo, ¿no? Pero ¿qué tal si paras un poco y piensas en la realidad que te rodea, meditando a lo que dice la física, la química, la ciencia, la base de las diferentes religiones e incluso los antiguos filósofos? Veamos algunos hechos que pueden demostrar este mundo virtual y la simulación controlada del supuestamente gran universo en el cual todos somos parte del juego. La realidad que nos rodea. Toda la supuestamente realidad funciona con o tiene como base la electricidad. ¿Qué nos dice la ciencia, como la física, la química y otras ramas en base a hechos demostrados? ¿Qué hay en el nivel más pequeño en nuestra realidad? Bueno, pequeñas bolas con carga negativa o electrones, cuyo flujo se llama electricidad. Absolutamente todo se crea a partir de átomos con electrones. La materia, los gases, los líquidos y todos los objetos inanimados están compuestos por átomos. Es decir, la base fundamental del mundo es la electricidad en todos los seres vivos y no vivos. Todo, absolutamente todo. Electrodomésticos, dispositivos modernos, máquinas domésticas e industriales usan la misma electricidad. Toda la vida en el cráter bajo el domo funciona y utiliza la electricidad. Tu cerebro, tu corazón y tus sentidos funcionan con la electricidad. Todas las conexiones entre las neuronas de los tejidos se basan en impulsos eléctricos. El corazón late 3 millones de veces en la vida promedia. Cada impulso es un segundo vivido que de hecho es un impulso eléctrico. Nuestro mundo, entre comillas, es un reloj mecánico preciso donde existen leyes de la física y todo se basa en ellas. Tenga en cuenta que no creamos las leyes en sí. Estas leyes perfectas existen y han existido, solo las usamos para nuestros propios fines. Este mundo es muy preciso, no hay lugar para el caos, todo está sujeto a fórmulas. El mundo que nos rodea no es sólido. Si te parece que hay objetos sólidos alrededor como una mesa, una silla, un piso, paredes y otras cosas, estas son solo tus sensaciones. De hecho, nada es sólido. Esto es solo una ilusión. Me explico. Tus ojos, tus manos sienten campos eléctricos que por definición no son sólidos. Los campos eléctricos son una ilusión de un mundo sólido. Los átomos de la mano detectan los átomos de la pared. Son solo ondas de energía de diferentes frecuencias. Imagina un juego de computadora actual donde el héroe camina por un pasillo y las paredes no lo dejan moverse ni a la derecha ni a la izquierda. Pero nada de esto existe realmente. No hay muros, no hay pasillo, no hay héroe. Todo esto es un código que se procesa en el procesador de su computadora. Ahora, ¿qué siente el héroe en el juego? Que hay leyes que no puede superar, que hay paredes que no puede atravesar y camina por el túnel sin caerse. Algunas leyes describen su mundo y él las obedece. Nacimos en nuestra realidad donde hay leyes que no creamos, pero las obedecemos. Hay electricidad que alimenta todo lo que nos rodea, y el mundo digital funciona según fórmulas. En 1801, Thomas Young realizó un experimento en el que demostró que la luz se comporta de dos formas, como una partícula y como una onda, al mismo tiempo.
Es decir, cuando observas de cerca el experimento, la luz se comporta como una pequeña partícula. Tan pronto como la dejas de observar, la luz se convierte en una onda. Este fenómeno se llama dualidad onda-corpúsculo, que ha desconcertado a los físicos durante casi 200 años. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, sencillamente volviendo a nuestro universo digital o nuestra simulación del mundo por computadora y el proceso de procesamiento de información por un procesador. Estamos hablando de partículas y ondas o fotones. ¿Estás mirando de lejos? Solo ves una onda de fotones indefinida. Observando de cerca, los fotones, entre comillas, se convierten en partículas. El experimento nunca se había resuelto con tanta facilidad porque hace 200 años no había computadoras y no había una analogía similar. Esto también incluye el principio de incertidumbre de Heisenberg y el gato de Schrödinger, ¿no? Que es el mismo efecto de traducir entre comillas la realidad. Bueno, quiero hablar un poco sobre el ADN, que de hecho es el código de todos los seres vivos. El ADN es otra forma elegante de describir todos los organismos vivos. Esto requiere solo 4 nucleótidos: adenina A, guanina G, citosina C y timina T. Puede haber un número infinito de combinaciones de estos 4 nucleótidos, desde el código de una bacteria microscópica hasta los códigos de enormes ballenas de varias toneladas. Ahora la pregunta del $1.000.000: si desmontamos el ADN de una persona individual en los bloques de construcción básicos, hacemos una copia de ellos, creamos otra persona, ¿obtendremos un clon idéntico? La respuesta es sí, lo haremos. Será diferente solo en carácter, pero externa e internamente será una copia. Y si repetimos este experimento con pequeñas modificaciones entre nosotros, obtenemos todos los habitantes del planeta, que supuestamente se diferencian entre sí en un 0,0001%. Técnicamente queda recolectar muestras, estudiar, hacer copias y se puede volver a cargar en el programa. Además, el código de ADN es demasiado similar al código de programa de cualquier programa informático moderno. El ADN es un código de programa. Bueno, otro buen ejemplo sería los números del matemático Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, cuando en un día le preguntaron ¿qué pasaría si cogiéramos un par de conejos y la metiéramos en una jaula? Cada pareja de conejos hace una copia después de un mes. ¿Cuántos conejos habrá en la jaula después de un año o 12 meses? El matemático pensó y dijo 144 parejas de conejos. Es decir, la secuencia de números fue 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Bueno, hoy en día ya conocemos un algoritmo sobre cómo dibujar plantas, cosas y objetos en nuestra simulación informática del universo, comenzando con formas espirales regulares. Otro ejemplo sería la geometría fractal, descubierta por el científico Mandelbrot en 1977. Un algoritmo extremadamente simple que te permite obtener formas geométricas irregulares. La estructura se repite indefinidamente desde la más pequeña hasta la más grande. No hay lugar para el caos. Un fractal es una estructura geométrica autosimilar, cada fragmento de la cual se repite con una escala decreciente, ya sea que mires a través de un telescopio o un microscopio, verá el mismo principio de construcción.
Bueno, podemos tener ejemplos de microbios, bacterias, el hombre, plantas, animales, cordilleras. Es el mismo patrón. Bueno, de pequeño a enorme. Probablemente los gérmenes, los ríos y los copos de nieve también aprendieron matemáticas en la escuela, ¿no? Bueno, una broma. O simplemente están siendo dibujados por un procesador gigante en la gran computadora. Ahora, necesita poblar su simulación con personas para que no sea aburrida. ¿Cuántas veces han sucedido tales cosas que la gente se encuentra con sus parecidos o sus homólogos en las calles, en internet o en otros países? Además, se trata de copias completas, hasta los detalles, y no son parientes. Es muy difícil explicar tal semejanza si no se tiene en cuenta que en el marco de la teoría de la Matrix o la simulación por computadora del universo, entre comillas, uno no necesita ser pariente para ser 100% idéntico. La base de datos de caras sigue siendo solo una, y los jugadores pueden crear por sí mismos el mismo personaje que el tuyo. Parece que ese es todo el secreto, y que desde hace tiempo los creadores y los jugadores viven y participan en el juego en el momento deseado o cuando les interesa sentir desde adentro la guerra, política, traición, alegría, el amor en diferentes etapas de tiempo, como antigüedad, edad media, feudalismo, guerras mundiales o épocas modernas. Bueno, si hay una oportunidad y recursos, ¿por qué no intentar hacer un juego como Nuestro Mundo, no? Realista, brutal, de acuerdo con las reglas de supervivencia. No ganas dinero, no comes, te debilitas, te enfermas y mueres. Además, debe ser atendido al menos entre 7 y 10 años después del nacimiento. De lo contrario, sales del juego sin siquiera empezar a jugar. Muy bien, puedes estudiar, comparar e investigar en profundidad lo que en pocas palabras te presenté en este vídeo y sacar tu propia conclusión sobre el hecho de que hay una posibilidad o ni una de vivir en la Matrix. Un gran abrazo, mucha salud y cuídate mucho. Hasta pronto.